Buenas noches, profesora Esperanza. Mi nombre es Aled Jara, soy estudiante de especialización de gerencia de proyectos. El video sobre las emociones, la inteligencia emocional, la labor era hacerlo dentro del campus laboral, pero lastimosamente no tuvimos tiempo, no tuvimos ese espacio con la persona que maneja recurso humano dentro de mi oficina. Entonces esta vez la docente del SENA, Marlene Rojas, me va a colaborar. Ella es docente en el área virtual y tiene que manejar todo lo que tiene que ver con recurso humano. Buenas noches, doña Marlene. Buenas noches. Bueno, doña Marlene, en esta ocasión vamos a hablar lo que es inteligencia emocional dentro de nuestro campo laboral. Conocemos de antemano que hay 6 emociones universales y que todas pues son muy diferentes tratadas en el espacio hacia afuera del campo laboral, que no es lo mismo tratarlas dentro de nuestro campo laboral, pues porque nosotros somos seres humanos y somos muy susceptibles y no reaccionamos de la misma manera dentro del campo laboral, pero pues debemos de saber controlar esas emociones. Dentro de las emociones universales encontramos lo que es la felicidad, la tristeza, la ira, emoción, el miedo, la sorpresa y el disgusto. Muchas veces en nuestros campos laborales tenemos jefes directos que no manejan esa sensibilidad con sus trabajadores, ¿sí? Que no saben diferenciar cuando una persona no se siente bien, cuando una persona no está en un estado emocional apto para trabajar y si le siguen exigiendo de la misma manera. Sabemos que en un estado de felicidad una persona es mucho más productiva. En cambio, cuando estamos en un estado de tristeza, de enojo, pues no reaccionamos de la misma manera. Doña Marlene, ¿qué piensa de esto? Gracias, Aliet. A ver, de todas maneras, desde la mirada docente, nosotros la formación SENA la encaminamos en el saber y en el ser también. Cuando hablamos del ser, hablamos de que la integralidad de cada persona y la personalidad de cada quien es diferente, tanto en el ámbito, pues en lo personal o en su diario vivir, como en el entorno laboral. Entonces, nosotros enfatizamos mucho en el ser también, en que las personas tienen que aprender a adaptarse a las diferentes circunstancias, en su desempeño laboral. Lo que ocurre también es que las empresas de pronto son muy superficiales en cuanto a identificar en cada individuo cuál es su forma de ser o su comportamiento en general. Entonces es importante que se tenga en cuenta al interior de las empresas el reconocer en cada persona, digamos que su forma de ser para un mejor desempeño. Entonces esto no solamente lo tiene que trabajar la persona, también lo tiene que trabajar la empresa. Es mutuo para poder hacer el reconocimiento de esas emociones y poder hacer, poder tener un mejor ambiente en el trabajo. O sea, esas emociones se pueden, o sea, vivir y se deben de saber llevar. Si no es lo mismo una persona, igualmente, digamos, una enfermedad puede ser la tristeza. Sí, o sea, cada persona tiene un mundo fuera de la empresa. Exacto. Sin embargo, lo que normalmente las empresas dicen es, usted deje sus situaciones afuera de la empresa y acá solamente dedíquese al trabajo. Y ahí es donde se equivocan las empresas, porque se debe entender que las personas también tienen una vida, también tienen unas dificultades, también tienen unos momentos felices donde eso lo irradia en cada cosa que hace. Entonces, en la medida en que se estimule a la persona y se entienda a la persona con sus situaciones personales también, obviamente va a tener un mejor desempeño laboral. O sea que también podemos decir, digamos, que en las emociones laborales también se puede dar aquello de que uno puede estar trabajando en un cargo que a uno le guste y uno es más productivo, y otra cosa es tener uno que hacer algo laboralmente que a uno le guste. Eso también provoca disgusto, provoca miedo, inseguridad, una baja productividad a comparación de las emociones positivas que se hallan dentro de nuestro mismo campo laboral. Por supuesto, si yo estoy en algo que me gusta, si yo estoy
en el espacio donde me siento bien, donde hago con alegría el trabajo, donde mi desempeño va a ser mucho mejor y el producto de lo que yo hago va a ser más positivo para la empresa, y obviamente quien gana es la empresa. O sea, no solamente gana la persona porque se sienta bien, sino que gana la empresa porque el funcionario o el empleado es más productivo estando en ese ambiente. Entonces se debe profundizar mucho sobre eso, o sea, estudiar a la persona, ver realmente cuáles son sus expectativas, realmente poder hacer un seguimiento si las personas están cómodas con lo que están haciendo o lo hacen porque les toca o porque les gusta. Que en todo caso el producto va a ser diferente si se hace con amor y se hace con toda el cariño del mundo y la disponibilidad. Dentro de las inteligencia emocional también podemos hablar sobre las relaciones interpersonales, las que hayamos, digamos, con jefes que realmente son un aporte positivo para uno, o con aquellos jefes que realmente no son un buen aporte, no generan como esa energía positiva dentro del grupo, dentro del trabajo, porque pues se da eso, se da que hay jefes que solamente le importa como la parte productiva y se separan de lo que es el valor humano, el valor del talento, del recurso humano que hay dentro de cada uno de los colaboradores. Sí. De todas maneras, una cosa es la cercanía y el respeto, y otra cosa pues el identificar cuáles son las potencialidades de cada individuo. Yo puedo saber muy bien mi trabajo, pero si no estoy estimulado, si no hay reconocimiento de lo que estoy haciendo, si no hay respeto por lo que estoy haciendo, si no hay respeto por mis tiempos, por mi tiempo libre, por el tiempo con mi familia y todo ese tipo de situaciones, pues obviamente la productividad no va a ser igual. No, que doña Marlene, de todas maneras, pues eso es un espacio muy amplio, vamos a hablar sobre las emociones dentro de una empresa, y pues esta oportunidad tuve la colaboración de doña Marlene, muchísimas gracias por su apoyo. Con mucho gusto. Estamos con Eleonora. Eleonora es la líder del proceso de talento humano. Vengo a hablar un poco con ella acerca de la inteligencia emocional y qué aspectos deberían ser importantes a tener en cuenta dentro de GP Strategy, para aplicarlas o si ya se están viniendo aplicando dentro de la empresa. Entonces, decimos que esas emociones que el grupo de trabajo tiene pueden afectar el rendimiento de la compañía. Sabemos que existen 6 emociones universales, podríamos llamarlo de alguna manera, que nos rigen a toda persona y que vemos que afectan muy directamente al desempeño y a las relaciones interpersonales que están entre un grupo de trabajo. Debemos tener y ser conscientes que estas emociones las debemos conocer y reconocer para darles un debido manejo a ellas. Tenemos, digamos, la primera emoción, que es la felicidad. Entonces podemos decir que es un sentimiento positivo, obviamente, a lograr un logro, un objetivo. ¿Y qué pasa? Cuando una persona está feliz y a gusto con lo que hace, rinde más, ¿sí? Tenemos una frase muy acertada para este punto, y es: cuando la gente está a gusto con lo que hace, trabaja mejor. Entonces vemos que indiscutiblemente, si hay un entorno laboral apropiado y esta persona se siente a gusto en él, probablemente da mejores resultados. Por otro lado, tenemos la tristeza, que es un sentimiento que es un poco agobiante en algunos casos. Debemos darle un manejo muy cuidadoso porque puede ser trascendente si no se normatiza y si no se ataca directamente. ¿Por qué? Porque una persona triste tal vez no va a rendir lo suficiente, va a confundir tareas, va a entorpecer procesos, y pues eso para una compañía obviamente no es bueno. También podemos decir que puede interferir en la finalidad de algunas actividades o algunos objetivos. Por otro lado, tenemos la ira. ¿Qué es la ira? Por ejemplo, cuando una persona, pues hay una discusión, tenemos que tener un manejo adecuado del mismo, dado que
esa ira posteriormente se puede volver algo mayor, puede ser algo perjudicial y se puede ir hasta en malos tratos, en que el grupo de trabajo o los colaboradores de la organización choquen entre ideas, y pues eso desencadena en problemas que posteriormente son más difíciles de controlar. También tenemos una emoción muy importante y tener presente que existe en los seres humanos, y es el miedo. Pues es una emoción de no saber qué hacer, es una emoción que desestabiliza. Obviamente, al desestabilizar a una persona hace que actúe de forma no normal, y eso probablemente altere los procesos de la compañía. Hay algo muy importante también que debemos tener en cuenta, y es la sorpresa. Cuando una persona está con este estado de excitación, por alguna manera de decirlo, no es bueno. Es en cierta manera lo conveniente, pero no es bueno, pero tampoco es malo. ¿Por qué? Porque es una emoción propia de asombro, es una emoción que puede llegar a desconectar a una persona con su objetivo. Entonces hay que controlarlo. Y por último tenemos el disgusto. Pues esto viene también encadenado con la ira, ya que estos disgustos, un mal disgusto con una persona puede desencadenar algo peor. Ese peor es la ira. Entonces van muy conectados esos dos. Bueno, listo. Por último, si se dan manejo a estas 6 emociones fundamentales que tiene el ser humano al momento de relacionarse con su entorno y con las personas, si logramos controlar esto, podemos tener unas características muy importantes y que valen la pena resaltarlas dentro de la organización. Si esto se llega a controlar, vamos a tener un equipo con una compostura emocional adecuada, donde el trabajo se va a maximizar y donde vamos a ver mejores resultados. Por otro lado, tenemos que la asertividad va a ser mucho mejor, donde las personas van a saber cómo expresar lo que sienten, apropiarlo y de cierta manera conllevar las emociones de unos y otros. Entonces eso es muy importante, la manera de manejar un grupo de trabajo, que en este caso en tu área se ve todo el tiempo. También una característica que tendría el equipo de trabajo aplicando y controlando esas emociones es precisamente tener ese control sobre las emociones negativas, no suprimirlas, porque posteriormente a la persona va a llegar un punto en que puede estallar y va a ser peor, pero sí, entonces hay que darle un adecuado manejo para que esas emociones se sientan y se apropien, pero no dé cabida para algún malentendido o algún aspecto negativo dentro del grupo. También logrando este control podemos tener una relación entre las emociones que sentimos y el estrés laboral, porque esas cargas laborales o ese trabajo extra o ese trabajo que incomoda puede llegar a haber o puede generar unas discordias, pero entonces vamos a saber que esas emociones están ligadas directamente al trabajo y que no deben trascender en nosotros. Y teniendo eso muy claro, podemos evidenciar que no todo lo que nos pasa en el trabajo tenemos que precederlo por fuera. Entonces vamos a tener unas personas conscientes que las emociones que sintamos dentro de nuestro entorno laboral son eso, dentro del entorno laboral, y hay que saberlas manejar. Y por último, una característica importante es que exista un entendimiento y sepa que todas esas emociones existen y nosotros como seres humanos las sentimos, pero reprimir las emociones no es coartar ese hecho innato que tienen los seres humanos para poder expresarse y para poder sentir, sino generar como un ambiente controlado, generar
estrategias para que esas reacciones que tengan cualquier persona del grupo de trabajo no desencadenen en discusiones, en malos entendidos, en un ambiente laboral un poco pesado, sino tener como una armonía y también que los colaboradores tengan como ese sentido de que esta inteligencia emocional es importante y que existe y que debe tener un excelente manejo pues para que el entorno de trabajo sea productivo y provechoso. Pues ya con esto, ¿tú qué consideras con respecto a lo que se está manejando en GP? Sé que en algunas cosas las estamos implementando, sé que tenemos un ambiente muy bueno, pero quería crear este espacio para contarte todo esto y si había algo que no lo tenías presente lo pudieras aplicar. Sí, Germán, tienes toda la razón. Pues también acá consideramos que las emociones de nuestros colaboradores deben ser gestionadas adecuadamente, porque es algo que afecta directamente no solo a las relaciones entre los colaboradores, sino también con nuestros clientes. Es una dimensión que no puede ser independiente de su productividad y nosotros lo gestionamos con actividades y con una serie de iniciativas que estamos llevando a cabo. Ok, gracias por darme el espacio.